Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Hablamos de Twin Peaks, ¿vale? Hemos hablado de Blade Runner, hemos hablado de Twin Peaks, probablemente las obras más influyentes en la discografía de Iván Ferreiro. Y... Uy, va. ¿Esto qué pasó? Ahí. Vale. Y vamos a ir ya un poquito acelerando el tema. Vamos con una de mis canciones favoritas de Los Piratas, que se llama Mi Matadero Clandestino. Y esta canción también, referencia bastante sutil, bastante difícil de controlar, ya que es una referencia al libro El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, y hay una referencia en un párrafo del libro en el que hay un sitio que se llama el Matadero Clandestino. De hecho, os lo voy a leer tal cual, que lo pone por aquí. La expresión es del amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Era el lugar donde el protagonista se follaba a su sobrina. Lo llamaba su matadero clandestino. La letra habla de que estás con alguien, pero en el fondo estás haciéndole la avería todo el maldito rato. Había mucho de eso en aquella época, de escribir cosas que la persona que tenías al lado igual no se enteraba, y es la parte cruel de las canciones. Pues justamente es una referencia a eso. Me está poniendo Mr. Chorusman la versión original de Batman, ¿no? También, lógicamente, es una referencia. De hecho, ese tema era... ¿Cuál era? Lo voy a buscar. De hecho, si me dais 2 segundos, lo busco. Porque era un tema... Ah, sí, o sea, Mi Matadero Clandestino, claro, joder, que estoy atontado. Sí, fue parte de la versión original de Batman sacada en España únicamente. Y joder, curiosísimo que se colaran ahí. Es que eso es lo que comentaba antes, justamente. O sea, este grupo, Los Piratas, ha estado en anuncios de, creo que era Airtel en aquella época, cantando My Way, una versión de Frank Sinatra tremenda. Estaba en la banda sonora de una película como Batman, creo que era Batman Forever, la que salía Enigma y Mr. Frozen, o sea, Jim Carrey y Arnold Schwarzenegger, y tenían videoclip y todo, en la que salían escenas de la película, y bueno, pues eso, que estaban en los 40 principales, en anuncios, en bandas sonoras, en tal, y sin embargo, no acaban de romperlo, no acaban de petarlo, y es alucinante. Y esta canción es una alusión a un libro de Gabriel García Márquez, que es El amor en los tiempos del cólera, y curiosísimo. Y ya os digo, de mis canciones favoritísimas de Los Piratas. De hecho, os voy a poner también un trocito de la canción en directo, porque suena brutal. De hecho, la voy a poner ya medio empezada y así oímos las partes súper guays. Si algún día tú te vas, a mí me da igual. Si algún día yo me voy, tú te morirás. Esas solo son batallas, no me creo nada. Si te pones a gritar, me verás la cara. ¿Qué le voy a hacer si no vamos a la misma velocidad? ¿Qué puedo hacer si ya no te quiero? Si ya no quiero verte más, solo quiero estar en mi matadero, en mi vertedero. Solo quiero descansar y guardar la ropa. Pues esto era Mi Matadero Clandestino, dice por ahí Mr. Chorusman. Nada, la línea de abajo es brutalísima y es que es genial. Yo pienso lo mismo, es que esta canción es muy buena, es de las canciones más rockeras, más grunge de Los Piratas, porque no olvidemos que Los Piratas es una de esas referencias en los 90 de lo que estaba pasando en América y en Inglaterra. Es un grupo que cogió muchísimas influencias, sobre todo al principio de Nirvana, a la vez que mezclado con el último de la fila o Seguridad Social, y después, por otro lado, a continuación, cuando sacaron el artículo de su nombre, eran los Radiohead de España. Esto es una animalada lo que he dicho, los Radiohead de España, pero la verdad es que pues, un grupo que tenía fama y que estaba haciendo música electrónica experimental, pop, y no sé, pues a mí me parece alucinante, o sea,
Me parece importantísimo. Vamos contra referencia, es una referencia clarísima, a lo mejor por el dibujo alguna gente no lo ha pillado porque no ha visto la peli, pero hablamos de El viaje de Chihiro, veíamos al Sin Cara en la presentación principal, ahora vemos el póster, película de Miyazaki, de los estudios Ghibli. Si os gusta el anime, el manga y todo esto, las películas de Miyazaki son top completamente, tienen siempre, no sé, son muy bonitas, son quizá un poco infantiles a lo mejor, pero a la vez tratan temas muy delicados, muy duros y están maravillosas a nivel visual, son increíbles. Y además siempre un cuidado por la naturaleza y por todo, siempre el mensaje de cuidar la naturaleza siempre está por ahí y también es importantísimo. Y tengo aquí también, literalmente cogido de una entrevista de Iván, que dice: es una canción sobre la liberación. La idea inicial partió de la película japonesa de animación del mismo nombre, dirigida por Hayao Miyazaki en 2001, y que trata sobre una niña que entra en un mundo fantástico. La canción es sobre alguien que tiene miedo, pero que al final se atreve a tomar decisiones. Pues esta es, como os digo, la canción del viaje de Chihiro, una de las canciones incluidas en el disco debut en solitario de Iván Ferreiro, del grupo Iván Ferreiro, ¿vale? No nos olvidemos de Amaro, nunca nos olvidemos de Amaro. Y eso, pues el disco debut de Iván Ferreiro en solitario, pues contenía esta canción, que es El viaje de Chihiro, una canción preciosísima, que a mí me enamoró en el primer instante que la escuché. Además, jope, pues conocía la peli y me hacía gracia el que se llamara igual. Y de ahí de donde sale después Tornado. También en ese disco, que es lo más importante de todo. Aquí está Helio, muy buenas, Helio, ¿qué tal? Hola Noel, deberías de poner lo del viaje de Chihiro en grande y que cambie ahí a la derecha, que no se lee por lo demás, como un tiro el canal. Pues lo pongo, no te preocupes, así lo veis más grande. A ver, ahí, así lo veis más grande. Era porque solo iba a leer esto, el póster. Pues eso, es el póster, lo podemos buscar en Google. Pero gracias, Helio, gracias por los consejos, no hay problema. Pues eso, El viaje de Chihiro, canción de... Gracias por la interacción. De nada, hombre. Gracias a vosotros por la interacción, Jopés, que se agradece muchísimo, no lo sabéis bien. El viaje de Chihiro, pues otro tema importantísimo en la discografía de Iván Ferreiro, y os la voy a poner también 2 segunditos en directo en Sevilla y cuando en la época que Iván Ferreiro llevaba pelos de loco, ya veréis. Todo es sonreír y aunque miraba mucho, nunca llegué a entender las cosas. Yo resbalando por un acantilado, yo vomitando en la puerta de un hotel, yo abandonando la crema en un abrazo, yo respirando el día cada vez que me tropiezo con algo inesperado, que me muero sin saber qué hacer. No dijiste un día te quiero, pero no sé bien por qué. Yo respirando. Bueno, pues esto era Iván Ferreiro cantando El viaje de Chihiro y bueno, temazo espectacular y además en un momento en el que, esto era 2017, es la grabación, en un momento en el que Iván Ferreiro está ya creo que con la gira de casa de su último disco y la banda que llevaba en esa gira es alucinante y me flipa muchísimo. O sea, yo tuve un desencantamiento con Iván Ferreiro, la verdad, y me volví a enamorar de él y de ellos en el momento que trajo esta banda de la gira de casa y me parece que las canciones crecieron una auténtica salvajada y la verdad me flipó muchísimo. Pero bueno, vamos a seguir por aquí, vamos a seguir con la presentación. La vamos a poner en grande para Helio, sobre todo. Ponte gafas, tío. No, es broma. Vamos a hablar de un disco que no es nada sutil en sus referencias, que es, que ya lo mencionamos además, que es Valmiñor Madrid, Historia y Cronología del Mundo, en el que varias canciones hacen referencia, hacen alusión directa, muy, muy directa, a títulos de cine o de series. En este caso, pues tengo aquí los carteles de algunas. Tenemos El Resplandor, tenemos Solaris, tenemos Brasil, por cierto, es una peli que no he visto, tengo que ver urgentemente, porque creo que
tal cual como se ve en el cartel, me va a volar la cabeza. Tenemos Alien vs Predator también. Tenemos Cómo conocí a vuestra madre, en alusión a la serie. Y bueno, pues eso, un montón de canciones que hacen una referencia muy, muy, muy directa a, a películas o a cosas de la cultura pop. De hecho, también hay varias canciones que hacen directamente alusión a cosas científicas como el bosón de Higgs, que pues eso, si me apetece otro día, igual hago un canciones científicas en vez de canciones cinéfilas, como estoy haciendo hoy, y más centrados en Iván Ferreiro, pues hacemos un canciones científicas y hablamos un poco de ciencia, que para algo también es un poco mi campo, o mi ex campo. Ya estoy más en el campo educativo que en el científico, pero bueno, mis estudios me preceden. Y, por ejemplo, una canción de las que acabo de nombrar es Como conocí a vuestra madre, que también os voy a poner unos cachitos, así me reposo un poco la voz, que se me está rompiendo un poco, y escuchéis esta canción, que es muy bonitiña. Los ojos abiertos, los pies en la tierra y la mirada en el cielo. No hay otra razón que te pueda dar. Es tu movimiento que me lleva a otro lugar. Me dice por ahí Elio que luego comenta lo de la estrella de la muerte, no sé cuál es la relación. Pues es de las, como fan de Star Wars me interesa, es de las referencias claras porque tal cual la canción se llama Estrella de la Muerte, después llegaremos a ella y te pongo un cachito también por si quieres, además es curiosa y lo menciona. Y si quieres intentamos buscar las referencias claras. Primero vamos a pasar por Leftovers, que es una serie de HBO, una serie impresionante y creo que también una de las favoritas de Iván Ferreiro. Y esta nuevamente es una alusión un poquito sutil y velada. Y os explico ahora por qué. Realmente, la canción que habla de Leftovers o que hace referencia a Leftovers es Casa, ahora vivo aquí. Es la primera canción del último álbum de Iván Ferreiro, que es Casa, y justamente esta primera canción se llama Casa, ahora vivo aquí, y justamente así es como se titula el último capítulo de la segunda temporada de Leftovers. Seriote, o sea, seriote espectacular, que es muy recomendable. Por cierto, es que, bueno, a ver, Leftovers la hace Damon Lindelof, o como se pronuncie, que soy muy malo con el inglés a veces, que es el creador de Leftovers y es el creador también de Perdidos, por ejemplo, que Perdidos es una serie que, al igual que Twin Peaks, cambió completamente los parámetros de la televisión en su día, que volvió a toda la gente loca, que hizo que en España la gente empezase a consumir series en versión original con subtítulos, porque la gente quería ver ya, pero ya, la siguiente temporada, es decir, se estrenaba casi un año antes en América de aquellas. Las series americanas se estrenaban casi un año antes o varios meses antes en América que en España, y luego llegaban a España pues ya dobladas y demás. Pero en aquella época, pues claro, teníamos que esperar a lo mejor 6, 8 meses a que saliera la siguiente temporada de la serie, en este caso Perdidos, y claro, la gente estaba tan hipeada, estaba tan con el misterio, que la gente se la consumía en versión original. Entonces las cadenas de televisión españolas decidieron empezar llegaron a acuerdos con la cadena que poseía Perdidos para que esa serie se estrenase simultáneamente o prácticamente a la vez en España que
que en América y con subtítulos. Y la gente empezó a consumir, bueno, la gente ya estaba consumiéndolo pirata. Entonces, por eso los canales de televisión decidieron hacer eso, porque sabían que estaban perdiendo dinero por culpa de la piratería y por culpa de ese hype y de ese misterio que traía la serie. Y fue una serie que volvió locos a la gente y que de hecho pasó una cosa que yo creo que prácticamente no ha pasado nunca y no sé si volverá a pasar, que es que el último capítulo de Perdidos se estrenó simultáneamente en España y en América, o sea, a la vez, pero al momento de, según la emisión se estaba haciendo en América, se estaba haciendo aquí con subtítulos, y además, tras el último capítulo, hubo un coloquio en el canal de televisión en el que se hacía, un coloquio sobre el final y se habló sobre el final de Perdidos. O sea, fue un fenómeno de la leche. Pues este es el creador, Damon Lindelof, es el creador de Perdidos, es el creador de Leftovers y es el creador también de otra serie de HBO que a mí me ha flipado muchísimo, que es la de Watchmen. Watchmen es una novela gráfica de Alan Moore que está genial, que es historia del cómic, es probablemente la novela gráfica más importante de la historia. Y este hombre hizo una secuela del cómic sin nada más. O sea, no hay una secuela del cómic. Bueno, ahora actualmente empieza a salir. Estoy hablando de 2010, me dice Helio. Sí, estoy hablando de 2010. Parece que fue hace añísimos, pero es que ha cambiado muchísimo el tipo de consumo de series, de televisión y de absolutamente todo. O sea, se ha movido completamente todo. O sea, desde ese momento ha cambiado el consumo televisivo de series y de películas. Y como os digo, pues Watchmen también no tenía sobre lo que basarse el creador en ese momento, no había secuela de Watchmen en ese momento, y creó una serie buenísima, o sea, pero buenísima. Si os gusta un poquito la Watchmen original, ved la Watchmen nueva, porque brutal. Incluso si os gusta la película de Watchmen de Zack Snyder, también está muy muy bien la serie, la tenéis en HBO y genialísima. Bueno, pues lo que dice Iván Ferreiro aquí, que tenemos ahí también un abro comillas, cierro comillas, y dice lo siguiente sobre esta canción. Cuando terminé de ver la segunda temporada, es cuando me di cuenta de lo que me gustaba toda la serie. Es de mis favoritas ahora mismo. Tiene un final fantástico y la canción de mi último disco, Casa, que se llama Casa, ahora vivo aquí, tiene mucho que ver con ese capítulo. Ese capítulo se llama Ahora vivo aquí y es mi homenaje televisivo de este año en el disco. De hecho, estoy abriendo los bolos con la sintonía de Leftovers. Y sí, esto es tal cual. O sea, en la gira de conciertos de este disco habría... o sea, antes de salir al escenario, los miembros de la banda y él, pues ponían la sintonía de Leftovers y quedaba chulísimo, la verdad. Bueno, vamos a seguir, que ya se nos va haciendo tarde. En algún momento hay que irse a preparar la comida o a comer o al vermú o a lo que gustéis, que además... parece que va a llover en el día de hoy aquí en Coruña, los que me estáis siguiendo desde Coruña, parece que va a llover y por ahora está aguantando ahí un poquito de sol, pero igual empieza a llover en cualquier momento y se nos jode el día. Y aquí es muy valioso los días soleados, chicos, aquí son muy valiosos. Pues vamos directamente con referencias literarias en este caso, y son referencias que hacen alusión a discos concretos de Iván Ferreiro. Uno de ellos es Iván Ferreiro, El picnic extraterrestre, que como veis ahí es una novela de ciencia ficción friki, bastante friki, tío. Esto ya sí que yo lo siento, pero esta no la conozco de nada y a lo mejor es mitiquísima e importantísima, pero yo no la conozco, ¿eh? Y que como veis ahí es de Strugatsky, que no sé ni pronunciarlo prácticamente, hay demasiadas consonantes ahí. Y en ese disco hay una canción que se llama Fahrenheit 451, que es también un guiño a la novela de Ray Bradbury, que esta sí que es súper importante y súper conocida. De hecho, recientemente han sacado una serie de ello, creo que no está muy bien, no la he visto, que es un libro, pues ya os digo, distópico y muy importante y muy, muy famoso. Y por otro lado, el disco de Iván Ferreiro tiene un disco en directo grabado como en una habitación, con un DVD, es un doble CD, está muy bien, las canciones suenan maravillosas de ese CD, que además está producido por Suso Saiz
y colabora también por ahí pues gente que ha estado siempre toda la vida con Iván Ferreiro y que ha sido importantísimo para Iván Ferreiro, como Pablo Novoa, como Emilio Saiz, que siempre es su guitarrista, que está siempre con él, Amaro Ferreiro, lógicamente, Ricky Falner, y bueno, es un discazo, a mí me encanta. Y este disco se llama, como os digo, Confesiones de un artista de mierda, que esto hace alusión a una novela de Philip K. Dick, bueno, que también, o sea, si os gusta la ciencia ficción, Philip K. Dick probablemente a nivel literatura, a nivel novela, es Dios. O sea, es la persona más importante de las novelas de ciencia ficción, y de ahí, o sea, por ejemplo, es que de hecho Blade Runner, que también hablábamos antes de ella, pues está basada en un libro de Philip K. Dick, y Philip K. Dick es probablemente eso, la persona más importante de la ciencia ficción literaria. Y eso, pues eso, son guiños que hace Iván Ferreiro en sus discos y que son fundamentales en su trayectoria. Por otro lado, tenemos aquí pues Estrella de la Muerte, ¿vale? Estrella de la Muerte es la canción que anteriormente mencionaba Elio por aquí, y es una canción de su primer disco, cuando está haciendo por primera vez música en solitario, tras haber acabado con Los Piratas, tras una época de ruptura muy grande. Y Estrella de la Muerte pues es una canción también de ruptura, de dolor, pues eso, de acabar con todo. Hace lógicamente alusión a Star Wars, como bien decía Elio aquí en el chat hace nada. Si no conocéis la Estrella de la Muerte, estáis fuera del mundo prácticamente. Y pues nada, pues la Estrella de la Muerte es ese aparato que construye el imperio, que es prácticamente como un planeta, o mínimo como un satélite. De hecho, creo que en una película es del tamaño de un satélite, y en otra película directamente es del tamaño de un planeta. Entonces, pues bueno, un arma de destrucción de planetas, un arma de destrucción masiva, como las que buscaba George W. Bush Jr. en Oriente Medio. Y nada, pues es otra gran canción. Yo es que me enamoré muchísimo de este disco en su día, el disco debut de Iván Ferreiro. Me gustó muchísimo, y la verdad pues le tengo muchísimo cariño a estas canciones, porque me descubrieron un artista, porque yo Los Piratas los conocía pero no los seguía demasiado. Entonces yo me subí al carro con el primer disco de Iván Ferreiro, con ese Tornado, y ese Viaje de Chihiro, y esta Estrella de la Muerte, y la versión que tiene de Julio Iglesias de Abrázame en este disco, y todas estas cosas que me parecían en su día maravilloso, porque yo de aquellas oía principalmente o 40 principales o en TV, o directamente todo lo que es la música de América. O sea, yo estaba metido en el nu metal y todas estas cosas, y bueno, pues empecé a conocer el pop rock alternativo nacional un poco por este tipo de canciones. O sea que bueno, pues se la voy a poner a Elio para que escuche un poco, y a ver si le gusta. Y no me mates como a todos, desde tu vientre explotaré. Mátame, mátame, mátame todo, si tu lengua es meteoro. Lo recomendable es escuchar la versión de estudio, o sea que si no, directamente hice a escuchar la versión de estudio. Por cierto, MDJ pone por ahí: estoy fregando y oyendo. Muchas gracias por pasarte, MDJ. Una Twitch Star, antes se decía Twitter Star, pues aquí tenemos escuchándonos a una Twitch Star, Twitcher Star. Que ya salen medios y todo, ya están medios hablando de su andadura en Twitch, y pues mezclada entre los nombres de Ibai, Rubius y toda esta peña que son youtubers que se han reconvertido a Twitch, a la plataforma de Twitch. Pues MDJ, que era DJ, o sea, es DJ, pues se ha reconvertido a este mundo por ahora, mientras la pandemia dura y mientras no podemos bailar todos juntos y pegados, y es una verdadera lástima. Seguidla, porque hace unas sesiones brutales, está muchos días al mediodía, muchos días a la tarde, y los sábados a la noche monta unas fiestas que te cagas. O sea que este sábado a la noche pasaros por el canal de M, que mola un montón. Y nada, pues seguimos un poco con la presentación, que ya la estamos acabando. Al final sí que va a ser más o menos hora y media de duración de esto.
A ver que lo encuentre. Aquí. Vale, es que esto es complicado, ¿eh? Hay mucha realización y todo. Vale, volvemos a la presentación original y vamos al último símbolo de todos, que es algo de lo que ya hablé, es algo que ya mencioné por aquí. Probablemente muchos no conozcáis este símbolo. Este símbolo es el símbolo de... Realmente, bueno, Rafa sí sigue por ahí escuchando el programa. Rafa es un compañero, un amigo mío, que es químico, es ingeniero químico. Y igual Rafa controla... Acabo de ver que Watchmen ha ganado 7 Emmys, es serie de culto. De culto, o sea, es un seriote espectacular. Watchmen es una serie, como os digo, de una novela gráfica que sacaron en HBO con un presupuesto bastante potente, que además la banda sonora es una banda sonora brutal, porque... Bueno, me pone, este último año, digo los 7, vale, ya te pillo. Bueno, voy a acabar de decirlo de la banda sonora. La banda sonora la hace Trent Reznor, que es el Trent Reznor y Atticus Ross, que son los miembros de Nine Inch Nails, que son brutales, hacen bandas sonoras, que llevan creo que ya 2 Oscars y van a por el tercero este año, porque es que lo ganan yo creo que prácticamente seguro, o con Mank o con Soul. Y son unos músicos brutales, o sea, pero descomunales, o sea, es de los mejores grupos de los 90 o para mí de los más importantes. Y lo de los 7 Emmys, sí, los ganó juntos porque solo tiene una temporada, es una serie que solo, es una miniserie realmente, es una miniserie y solo tiene 7 capítulos. De hecho, no, creo que no hay intenciones de sacar una segunda temporada porque queda cerrada la historia. Y eso sí, recomiendo muchísimo antes de ver la serie de Watchmen. Es prácticamente imprescindible ver la película o o leer el libro, o por lo menos leer las últimas 10 páginas del libro, ¿vale? Porque hay una cosa que es del cómic que sigue en esta serie, pero sin embargo en la película eso que hay en la serie no lo hay en la película, es el final. Que no voy a hacer spoilers de nada, pero hay una cosa que es bastante diferente en el cómic que en el libro. Bastante como para que sea importante en la serie. Entonces, si puedes acercarte al cómic de alguna manera, es recomendable ver estas páginas. Y justamente el símbolo que tenemos ahí al final es de Watchmen, ¿vale? Hace referencia a Watchmen. Hace referencia a Watchmen y hablaba de química, porque también ese es el elemento, es la estructura química o cómo veríamos orbitando el único electrón del hidrógeno, del átomo del hidrógeno. Eso es un átomo de hidrógeno y vemos ese único electrón orbitando alrededor del núcleo, de los protones y los neutrones. Y bueno, os daría aquí una clase de química ahora que sería maravillosa. Química de tercero o cuarto de la ESO, que se os caerían, o sea, fliparéis por colores. Pero voy a pasar y solo voy a decir que es el átomo del hidrógeno y ese electrón orbitando alrededor. Pues eso, hace referencia, como os digo, a Watchmen, este símbolo, porque este símbolo, y ahora lo vamos a poner en grande para que veáis todo mejor. Aquí. Vale, este símbolo es el símbolo que se dibuja el Doctor Manhattan, que es uno de los principales protagonistas de Watchmen y para mí es uno de los personajes más interesantes de la historia de cómics, películas y todo, porque este personaje es prácticamente una deidad y es interesantísimo cómo desarrollan su filosofía. Y pues se dibuja este símbolo, que es el símbolo del hidrógeno, se lo hace en la cabeza tras convertirse en el Doctor Manhattan. Pongo ahí el símbolo también de lo que es la novela gráfica de Watchmen y demás, y me parece pues eso, una novela gráfica indispensable, una película indispensable y una serie indispensable. Todo lo relacionado con Watchmen es prácticamente indispensable. Y sé que hay cómics ahora mismo que son secuela de Watchmen, que tengo pendientes leer si puedo y que creo que van a ser muy buenos también. Pues bien, la alusión a Watchmen, esperar que voy a toser un segundo, que ando con la voz regulera de tanto hablar por ahí.
pues el Doctor Manhattan es referenciado en la canción El pensamiento circular con el verso concreto que dice: como el Doctor Manhattan ajeno a la realidad, hay días que ya no tienen melodías. Y es que es tal cual, o sea, una de las cosas más curiosas del Doctor Manhattan es eso, es que al convertirse en prácticamente un dios, al ver el tiempo en todas sus entidades, es decir, ve el tiempo a la vez, el pasado, el presente, el futuro, puede manejar la materia a su placer, puede hacer prácticamente lo que quiera, es que es un dios, literalmente, o es un dios moderno, o la representación de Alan Moore de un dios, pues este acaba siendo completamente ajeno a la realidad. La humanidad le da prácticamente igual, y es una parte muy importante de esa representación de Dios, y me parece curiosísimo. Os voy a poner también un fragmento de la canción y a ver si acierto y pongo más o menos el fragmento justo en el que se canta eso. Lo voy a poner aquí en esta, que es una... A ver, os voy a poner ya las imágenes. Aquí. Es un acústico que hizo Iván Ferreiro para el programa de radio Oh My LOL Son Estrella Galicia, un programón espectacular, a mí me encantaba, que de aquellas era presentado por Maika Makowski, una artista tremenda, Maika Makowski, enorme, descomunal, increíble. Os recomiendo muchísimo a Maika Makowski. Al teclado está Martí Perarnau, a la guitarra está Amaro Ferreiro y al teclado y a la voz está Iván Ferreiro. Y os voy a poner, pues eso, os voy a poner unos fragmentitos de la canción y espero que la disfrutéis. Me balanceo, lo que me puede marear, mis brazos girando siempre a la deriva, pensando en ti como el Doctor Manhattan, ajeno a la realidad. Hay días que ya no tienen melodías y pienso en ti. Bueno, pues esto era El pensamiento circular de Iván Ferreiro, como os digo. Una de las canciones fue el single, adelanto de su último disco, Casa, y la verdad una canción que gustó muchísimo a la gente, muchísimo, y que además creo que la gente asocia, muchísima gente asocia esta canción como algo súper... voy a decir moñas, ¿vale? Súper romántico, súper bonito, porque todo el rato pienso en ti, todo el rato pienso en ti, todo el rato pienso en ti. Y la verdad, Iván Ferreiro confesó que es todo lo contrario, que es un momento en el que él había roto con su pareja y que justamente que los recuerdos se venían, pero que lo que intentaba es luchar contra ello y estar solo y disfrutar de estar solo y eso, y es como de antiamor. O sea, realmente esta canción es como de antiamor, de ya no estás aquí, pienso en ti y ya no estás aquí, y eso es bueno. Entonces, pues eso, curioso el cómo le damos significado a veces los oyentes a las canciones sin pues eso, sin saber de qué va. Y además, ya lo dice Iván Ferreiro también en un disco. Un disco de Iván Ferreiro se llama Mentiroso, Mentiroso, y él ha dicho muchas veces que él miente como un bellaco en las canciones, que las canciones son ese arte, ese noble arte de mentir, de disimular sentimientos o de decirle algo a alguien de una forma muy sutil, vuelvo a decir. Entonces, pues esas son las maravillas de la música. Ahora de fondo escuchamos otra versión de la misma canción, no sé si la escucháis vosotros. Ahora. Que está cantando con Zahara en este caso, donde era, creo que en Vigo. No, en la Sala Copérnico. Pues eso, Iván Ferreiro y Zahara que han colaborado en varias ocasiones y que Zahara mola un montón, por cierto. Si os interesa todo lo que va a venir a coalición de Zahara ahora mismo, que saca un disco nuevo el 30 de abril, pues tenéis en mi canal de YouTube el especial monográfico que hice de Zahara, que fue con lo que me estrené aquí en Twitch, que lógicamente no me vio nadie, y
y que creo que está bastante currado. Entonces, si queréis pasarlo, todos los directos que vaya haciendo por aquí los voy a ir pasando al canal de YouTube para que podáis llegar a ello de otra manera, porque esto, pues al cabo de 14 días lo borra, a no ser que seas de Amazon Prime. Entonces te aguanta, creo que 60, pero bueno, me sirve 14 días y después lo paso al canal de YouTube y nada. Hasta aquí un poco lo que es el especial que traía hoy de Iván Ferreiro versus la cultura pop, en la que hemos hablado de otros artistas, hemos hablado de cine, hemos hablado de series y espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Si os gusta este contenido, si os gusta la manera en que lo preparo, lo trabajo y lo cuento, pues ya sabéis, podéis compartir esto en vuestros canales, en las redes sociales o demás. Podéis seguir el canal, lógicamente, que se agradece un montón. Y ya lo que es la hostia es si os suscribís y le pagáis al señor Amazon y a mí un poco de dinero y que siempre viene bien. De todas maneras, si eres de Amazon Prime, esto es súper importante, si eres de Amazon Prime te puedes suscribir gratuitamente. O sea que si tienes Amazon Prime y te gusta el contenido, me parece la mejor manera de suscribirte al canal. Le robamos unos euros al señor dueño de Amazon, que no me sale el nombre ahora mismo. Y de paso, pues un poquito mejor. Eso, que muchísimas gracias por llegar hasta el final. Yo me voy a despedir ya. Lo dicho, queda todo en el canal de Twitch y un abrazo a todos y todas. No tengo nada más que contar y esto se acaba. O sea que me voy.